La lingüística se detiene en la frase, puesto que la frase, al ser un orden y no una serie, no puede reducirse a la suma de las palabras que la componen. Por ello, construye una unidad original y un discurso. Es decir, que la frase es el fragmento más pequeño que representa un discurso. El discurso es aquel que se organiza como un conjunto de frases que, a través de una organización, se expresa como información en otro idioma, ya que él tiene su propia gramática, sus unidades y reglas. Esto se puede evidenciar en el cuento Rosas Artificiales de Gabriel García Márquez, de 1962, cuento en el que se relata la historia de Mina, una muchacha que no puede ir a misa porque tiene las mangas postizas mojadas y toda la ropa sin planchar. Sin embargo, la abuela descubre, a pesar de su ceguera, que los motivos son muy diferentes. La constante ida al baño, sin motivo alguno, mostrarse nerviosa y enojada, hizo que varias veces la sintió escribiendo en la oscuridad sus intimidades. A pesar de todo, Mina sigue negando las insinuaciones de la abuela, pero ella, con su clarividencia senil y aferrada a una realidad patente en el comportamiento de la nieta, hace ver que esconde un secreto. Aquí, apreciamos que la lengua de este relato es uno de los idiomas ofrecidos en la lingüística del discurso, porque su estructura está compuesta por la construcción. Las funciones. La función es, desde el punto de vista lingüístico, una unidad de contenido. Es lo que quiere decir un enunciado, lo que lo constituye en unidad formal y no la forma en que está dicho. Barthes plantea dos grandes clases de funciones, unas distribucionales y otras integradoras. En las distribucionales se evidencian en el cuento de la siguiente manera. La abuela prepara el café, se percata que ya estaba el café, retira la olla del fogón, se sirve su taza de café y se sienta a tomar el café frente a las rosas del patio. En este fragmento se presenta un acto complementario y consecuente. Y en las funciones integradoras también se identifican en el cuento, ya que Mina adopta un comportamiento que no es común en ella, y su abuela ciega es la única que se da cuenta de ello, pues del discurso que Mina omite son las verdaderas causas, excusas y acusaciones que intenta ocultar tras ese comportamiento. Aquí se reconoce a los indicios como mecanismos idóneos para provocar sospechas que conciernen al personaje y a su formación relativa de su identidad. Barthes también menciona que la temporalidad es una clase estructural del relato, así como en la lengua. Es decir, que el tiempo solo existe en forma de sistema. El cuento transcurre en una época de transición de Gabriel García Márquez, cuando de a poco iba encontrando su voz e iba integrando elementos de su mundo literario. Por eso, en este cuento, vemos una escritura más precisa y económica como en la de sus primeras narraciones. El personaje no deja de plantear al análisis estructural del relato el mismo problema. Los personajes constituyen un plano de descripción necesario, fuera del cual las pequeñas acciones narradas dejan de ser inteligibles, de modo que se puede decir con razón que no existe en el mundo un solo relato sin personajes. Todas las acciones del cuento Rosas Artificiales tienen lugar en la casa de Mina, y todo sucede en el mismo día. Además, casi todo el desarrollo de la historia se lleva a cabo a través del diálogo, que en su mayoría es directo. Los 4 personajes son mujeres: Mina, su abuela, Trinidad y madre de Mina. Estos 4 son los primeros personajes. Sin embargo, las 2 primeras, Mina y su abuela, son los principales de este cuento, y todas las tensiones narrativas se entrelazan entre ellos. El problema se dio desde el comienzo de la historia. Mina estaba muy molesta con su abuela porque había lavado las mangas de su ropa la noche anterior y no podía secarla al amanecer. Este incidente estableció la actitud y el tono de toda su comunicación en la historia. El enfado de Mina contrastaba fuertemente con la tranquilidad y sabiduría de su abuela, que aunque era ciega sabía que Mina estaba escondiendo algo. Narración. El narrador es a la vez interior a sus personajes, puesto que sabe todo lo que sucede en ellos y exterior. Jamás se identifica con uno más que con otro. En el cuento Rosas Artificiales se utiliza un narrador omnisciente, pues tiene el total conocimiento de los hechos y sabe lo que piensan y sienten los personajes. La narración del cuento tira de 2 hilos narrativos, uno principal, revelado con toda claridad, y otro secundario, ocultado. El foco de atención se desplaza hacia la historia misteriosa, de modo que la narrativa se ve facilitada por la falta de sentido de la misma y la importancia de la omisión. En este juego ambiguo, cada personaje juega un papel simbólico alegórico, reflejando el proceso de lectura.
Debido a la omisión, el protagonista debe descifrar una historia oculta. Rosas Artificiales se lee como una indagación en busca de una historia omitida, personificada por Mina, mientras las demás protagonistas desempeñan el papel de los lectores. Todos intentan descifrar a la niña, utilizándola como texto de lectura. Por tanto, la obra proporciona una cadena de metáforas bien diseñada, todas ellas relacionadas con el concepto de texto y lectura, que eventualmente se integrarán en un sistema coherente y se fusionarán en una alegoría de autorreflexión. Para concluir, Gabriel García Márquez nos muestra que en esta historia la existencia e importancia de la religión en el pueblo es esencial. Además, utiliza un diálogo decisivo e irónico para resaltar que el comportamiento de Mina es solo una apariencia para ocultar sus verdaderos sentimientos, ya que todas sus razones carecían de validez, apoyadas por palabras falsas que creaban un mundo artificial. Curiosamente, todas estas mentiras de Mina se reflejaban en su trabajo de crear rosas artificiales, sabiendo que estas solo eran representaciones de las rosas reales. Es decir que este cuento nos revela una falsa retórica, pues en el lenguaje y el discurso que usa Mina se evidencia el engaño y la apariencia que mostraba a su abuela ante la realidad y su verdadera motivación para hacerlo, pues sus palabras no reflejaban lo que ella sentía, sino que representaban la realidad de una forma distorsionada.